Vamos a iniciar este webinar. Muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por unirse en este día. Quiero comentarles que el webinar está siendo grabado. Posteriormente recibirán un correo electrónico donde podrán solicitar la grabación o la presentación si así lo desean. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas finalizado el webinar, por lo que les pedimos que si tienen alguna pregunta o consulta que surja, la vayan anotando en el buzón de Q&A, en donde los expositores al finalizar podrán leerla y dar respuesta a cada una de sus dudas. Para nosotros es un privilegio estar conectados el día de hoy. Nos acompaña por parte de ProEcuador Santiago Benítez y de nuestra oficina Omar Morales. El día de hoy voy a presentarles al consejero comercial de la Oficina Comercial de Ecuador en Chile, Santiago Benítez. Eh, Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien y gracias a todos los participantes por conectarse el día de hoy. Y nada, pues cuando ya me indiquen podemos dar inicio a la primera parte de este webinar. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días, Omar. Tú estarás a cargo hoy de la presentación del tema central que nos convoca con el webinar Convenio de doble imposición entre Ecuador y Chile. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Santiago, cuando gustes puedes comenzar. Dejaré de presentar para que puedas colocar tu presentación. Perfecto. Bueno, antes de comenzar y presentar una pequeña presentación que les tengo preparada, quería hablarles un poco del rol nuestro de la oficina comercial. Bueno, yo pertenezco a esta oficina comercial desde agosto de este año. Son las oficinas comerciales de ProEcuador quienes pertenecen al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Tenemos aproximadamente 25 oficinas alrededor del mundo en las cuales nos dedicamos básicamente a promover la oferta exportable de Ecuador y atraer inversiones de afuera o de nuestros mercados hacia el Ecuador. ¿Qué significa esto? Es ayudar a nuestras empresas ecuatorianas en lo que necesiten para que puedan hacer más negocios y exportar productos o servicios a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el año para ayudar a nuestras empresas ecuatorianas? Es armar agendas comerciales, participar en ferias, dar charlas como las que estamos teniendo ahora, llevar empresas o supermercados a Ecuador para que visiten plantas y de todas las maneras que se puede, en este caso, ayudar a que más producto ecuatoriano o servicio ecuatoriano lleguen a los mercados internacionales. Nosotros tenemos la oficina acá dentro de la Embajada del Ecuador en Chile y nada, pues cualquier persona interesada en un poco hacer negocios con Ecuador, somos nosotros quienes los podemos ayudar a conectar directamente con todos los exportadores. Bueno, ahora sí voy a presentar. Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Así es. Bueno, muchas gracias. Yo voy a apagar mi cámara por si acaso por cualquier problemita de conexión durante la presentación. Un segundo. Ok. El día de hoy les voy a dar ciertos datos, más un tema general, porque no es el tema principal del webinar de hoy, pero creo que es una buena introducción para que ustedes entiendan un poco la realidad de hoy en día del comercio bilateral entre Ecuador y Chile. Bueno, para iniciar, quería darles ciertos datos generales sobre Chile. Chile tiene un acuerdo comercial con Ecuador, una población aproximadamente de 19 millones, un crecimiento del PIB interesante del 11,67, entre otros datos como el desempleo, la inflación, el PIB y el PIB per cápita. Bueno, para Chile, Ecuador es su 20º socio comercial más importante a nivel mundial y el sexto en Latinoamérica. Ecuador es realmente un proveedor súper importante, más que nada de alimentos para este país del Cono Sur. Chile posee una política de apertura comercial donde ha logrado cerrar tratados comerciales con más de 64 economías en el mundo, estas que representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial y el 63% de la población del planeta.
Entonces existen 28 acuerdos comerciales, lo que ha permitido la reducción y eliminación de aranceles, barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos en la importación. Entonces, básicamente entre Ecuador y Chile existen, somos aliados comerciales muy naturales y complementarios, dado entre algunos temas por la cercanía de nuestros puertos, por el mismo idioma y también por los mismos usos horarios que mantenemos en cada país. Bueno, como ustedes saben, y como lo hablábamos antes, Chile es muy abierto al comercio internacional y en el año 2022 se profundizó o se realizó una nueva firma del Acuerdo de Complementación Económica que se llama el ACE número 75 entre Ecuador y Chile. Entonces, desde el 16 de mayo, como le digo, se firmó este acuerdo y en materia de acceso a mercado, las partes redujeron a un mínimo la lista de productos que se exceptúan dentro de los beneficios arancelarios que existían antes en el ACE 65, que era el acuerdo anteriormente usado. El arancel que cobra Chile por entrada de las importaciones es de un 6%, que al día de hoy el 99% del comercio bilateral entre Ecuador y Chile entra con un arancel cero de entrada a Chile. Este acuerdo incluye beneficios arancelarios para 160 productos que son adicionales a los 1000 que ya se venían intercambiando con Chile. Con esta profundización del acuerdo se espera que se beneficie a 710 empresas nuevas cuyas exportaciones representan 1.600 millones al año. Bueno, ahora para que tengan una visión muy general en cuanto al comercio de cada país, Ecuador es muy conocido por sus 5 principales productos que se exportan al mundo, que son el banano, que somos los mayores exportadores mundiales, el pescado enlatado o también aquí se incluyen las conservas, por ejemplo, de atún, también el camarón, que en los últimos años y más adelante lo vamos a ver en conjunto con China, nos hemos peleado el primer puesto de exportaciones mundiales, la manufactura de cuero y las flores. En cambio, en el caso de Chile, existen 5 tipos de productos que se importan en mayor nivel. Estos vendrían a ser las preparaciones alimenticias, los abonos, las medicinas, sus manzanas, peras y membrillos, entre otras frutas también. Acá quería dejarles un poco el historial de los últimos 5 años en cuanto a las exportaciones no petroleras de Ecuador y Chile. Como ustedes han visto, como ven en el cuadro, en el 2018 se exportó un total de 300 millones. En el 2019 una variación normal, donde bajó a 270, y con la llegada del COVID, y entre otros temas que ya los voy a hablar ahora, vemos una subida muy fuerte en el año 2021, y ya para el 2022 un poco se vuelve el mercado un poco a la normalidad prepandemia, donde igual hay un crecimiento sostenido en los últimos años. Entonces, como les decía, en el 2021 es el año más significativo con 426 millones, que es un incremento del 50% a lo que se exportó el 2020. Y esto es, como les decía, más que nada por la reactivación comercial del COVID en el mundo. Luego ya para el 2023 han retomado, como les decía, la tendencia de las exportaciones, que básicamente demuestra que ya hay una estabilización de los nuevos índices comerciales con efecto en la demanda de productos ecuatorianos luego del COVID. Entre los temas más importantes de considerar en estos últimos 5 años, que son un poco los que hacen que esta variación exista, hay 3 puntos que me gustaría mencionar. Por un lado, las restricciones de movilidad de las personas y mercaderías de la emergencia sanitaria por el COVID. Segundo, las decisiones del gobierno chileno sobre la administración de los retiros de fondos de pensión, que esto ha causado que haya más liquidez en el mercado y por lo tanto más compras, más importaciones desde Ecuador. Y tercero, la recesión mundial
y variabilidad cambiaria del dólar estadounidense en la post-pandemia. De ahí igual este año no lo alcancé a incluir porque es un dato no completo, pero este año las exportaciones hasta el día de hoy han visto un crecimiento en cuanto al año 2023 y 2022, lo cual es un índice de que se está reactivando la economía acá en Chile y que de nuevo se está volviendo a la normalidad. Ahora rápidamente quería hablarles de cuáles son los principales sectores que se exportan de Ecuador a Chile. Por un lado, a la izquierda les puse un pequeño cuadro de los últimos 5 años para que ustedes vean cómo en ciertos sectores, y ya les voy a hablar un poquito de los más importantes, por qué ha habido estos cambios, crecimientos o decrecimientos. Entonces, por ejemplo, en el año 2023, los sectores que más exportaron fueron el banano y plátano, donde es básicamente el banano el que se exporta en su mayoría, y a nosotros como le llamamos el plátano, que es el banano verde, digamos, también está cada vez creciendo más. Luego tenemos los conservas de pesca, en este caso aquí en su mayoría lo que se exporta son conservas de atún. Tenemos también los camarones, los alimentos procesados, que en su mayoría es el palmito. Tenemos las rosas, los chocolates y los elaborados de cacao. Tenemos ciertos productos para el hogar y de cuidado. Tenemos las frutas, lo farmacéutico, entre otros sectores también. Entonces, aquí yo creo que lo más importante, y quiero que se queden con esto en la mente, es que hay ciertos productos que tenemos gran mayoría del mercado acá en Chile. Entonces, si ustedes van a un supermercado o a cualquier lugar, en su mayoría siempre van a encontrar que es producto ecuatoriano, como es el caso del banano, donde tenemos el 99% del mercado, el camarón, donde tenemos el 52%, estos son datos de los últimos 5 años, el atún, donde tenemos el 42% del mercado, el palmito, donde tenemos un 65% del mercado, y las rosas, donde llegamos casi al 90% del mercado acá en Chile. Entonces, habían nada más de ciertos sectores que yo les quería comentar por qué se dan ciertos crecimientos, por ejemplo. Entonces, en el caso del camarón, en 2021, como vemos en el caso de acuacultura, se registra un crecimiento del 98% con relación al 2020. Esto es por problemas que se dieron en Asia. Había la imposibilidad de comprar camarón asiático por cierre de puertos y altos costos de fletes, por lo que en este año el camarón ecuatoriano empezó a ganar muchísima competitividad y luego, bueno, luego de los problemas asiáticos que se arreglaron, lo que pasó es que volvió un poco a su nivel anterior, pero ya habiendo ganado en este espacio aceptación de consumo del producto, que sabemos muy bien que el camarón ecuatoriano es de muy alta calidad y son camarones que vistosamente y por su sabor rápidamente el consumidor puede identificar y se queda con el dato de que el camarón ecuatoriano, digamos, es el de alta calidad. Acá quería darles también para que ustedes, queridos empresarios, tengan una idea de, ya les di el dato un poco de cuáles son los productos que más se exportan entre Ecuador y Chile, pero también me interesa darles el dato de qué tendencias nosotros observamos acá en la oficina comercial. Estas tendencias se identifican no solo por análisis estadístico en cuanto a cuáles son los productos que más vienen creciendo en competencia con nuestros competidores, sino también porque nosotros que estamos todos los días en constante comunicación con empresas chilenas y ecuatorianas, son un poco los productos que nos estamos dando cuenta que más solicitudes existen o más se busca hacer negocio entre los dos países. Entonces, como les digo, con el propósito de transmitir algunas de las potencialidades, hemos identificado los siguientes subsectores y o productos que por su crecimiento y características pueden consolidarse acá en Chile. Entonces, en el caso de los alimentos saludables, el consumo de superalimentos ha crecido con el arribo de nuevos productos regionales, la incorporación de nuevos ingredientes a la gastronomía chilena y la revalorización de productos locales con beneficios nutricionales y saludables. Entonces, ahora acá en Chile
yo vengo antes de venirme a la oficina acá en Chile, yo vengo de trabajar en la oficina de Los Ángeles, California, donde yo siempre hago la comparación. Para mí Chile es el California de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es por donde primero entran las nuevas tendencias, donde primero se siguen estas nuevas tendencias, que en este caso en los alimentos saludables, mucho tiene que ver también con las dietas especiales que tienen las personas. Entonces acá existe más que en el resto de Latinoamérica esa valoración por consumir productos con ciertas características que entran dentro quizás de alguna dieta, de algún cuidado alimenticio o de nuevas tendencias, como es el caso, por ejemplo, de las dietas veganas, de celíacos, vegetarianos, cetogénicas, entre otras. Existe también dentro de polvos y harinas proteicas. Hemos visto cómo acá en Chile cada vez se consumen más alimentos funcionales. Esto significa alimentos que cumplan una función adicional, que se consumen mucho por deportistas, personas con dietas diferenciadas, con condiciones médicas, entre otros. Entonces, vemos un potencial muy importante de este tipo de productos de polvos y harinas para la industria de suplementación nutricional a través de ciertos encadenamientos y proveeduría directa. ¿Qué significa esto? Desde Ecuador poder proveer los insumos para que acá las industrias transformadoras puedan llevar esto a un producto final para el consumidor. Luego vemos, por ejemplo, en conservas de pesca, por ejemplo, aquí vemos un potencial con productos elaborados de productos de pesca, como es el caso, por ejemplo, de las ensaladas de atún en conserva. Luego, en el caso de frutas tropicales y vegetales, yo quiero que ustedes sepan que entre Ecuador y Chile existen 4 frutas únicamente que hoy en día se exportan de Ecuador a Chile, que es el caso del banano, la piña, el mango y el plátano. Entonces son las únicas 4 frutas que hoy en día entran, pero nosotros vemos que hay un alto potencial para otras frutas, como es el caso del aguacate, como es el caso del limón, como es el caso de la pitahaya, como es el caso de la papaya, que son productos que hoy en día nuestras autoridades sanitarias de Ecuador y de Chile están en negociaciones para hacer entrar ciertos de estos productos que esperamos que en los siguientes años vayan entrando y se abra un protocolo para los productos. En este caso, los que están siendo negociados hoy en día vendrían a ser la papaya y el limón sutil. ¿Ok? Más adelante hemos visto también una tendencia importante en cuanto a frutas, vegetales y tubérculos IQF, que son congelados y cortados, ¿no? Entonces en el canal Oreca y también para la distribución minorista hemos visto una tendencia en cuanto a los chunks o la fruta troceada que se usan para distintas preparaciones. Y por último, les dejo también, hemos visto en el sector de plástico, en el sector de palmito en conserva, también muy parecido al canal Oreca, donde ahora no solo es el palmito tradicional como lo vemos en conserva, sino también hoy en día se está viendo nuevos cortes y nuevos usos del palmito, como es el caso de espagueti, lasaña y arroz, que es básicamente una tendencia hoy en día donde se busca reemplazar ciertos ingredientes que tiene nuestra comida para mejorar la alimentación de cada uno. Por último, Chile también es un país muy abierto a los servicios y acá existen muchas oportunidades en cuanto a servicios. Hemos identificado, por ejemplo, en los sectores de software, turismo y educación, que muchos servicios de Ecuador cada vez están llegando y conectándose acá con la industria chilena. Entonces, sin más, yo un poco la información que les quería dar para que tengan una visión general en cuanto al mercado, cómo ha ido evolucionando los últimos años y cuáles son las oportunidades que vemos en su mayoría en alimentos entre el mercado ecuatoriano y chileno. Así que como les comentaba, eh, déjenme dejarles, disculpa, la última parte de esta presentación.
Como les comentaba, yo soy parte de la Oficina Comercial de Ecuador acá en Santiago y cualquier persona quien quiera comunicarse conmigo y necesite algún tipo de apoyo para la exportación de sus productos a Chile, les dejo mis contactos para que puedan escribirme sin ningún problema. Y con Excelente. eso, si les parece, les doy paso a la siguiente parte de la charla con Omar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Dejamos en este momento a Omar Morales, nuestro abogado tributario, quien va a exponer el tema central. Igualmente les reitero que cualquier duda o consulta la pueden dejar en el buzón de Q&A y al finalizar será leída para aclarar sus dudas. Gracias, Por favor, Marta. Omar. Tiago. Bueno, gracias por su interés en este webinar. Voy a hablar en concreto del Tratado de Doble Imposición Chile-Ecuador y previo a eso algunas generalidades sobre los convenios de doble imposición. En primer lugar, los convenios de doble imposición se han suscrito siguiendo modelos de tratados que se han desarrollado en diferentes instituciones a nivel mundial. El Pacto Andino, por ejemplo, tiene su propio modelo, que es un convenio que ocupó en los diferentes países que conforman esta institución, que Chile lo ocupó en los años 70 con Argentina. Em, el más usado en el mundo es el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y Naciones Unidas también tiene un comité de asuntos fiscales y ha generado un modelo que es el modelo OCDE, con algunas modificaciones que son eh, propias para economías, convenios que se suscriben entre economías más desarrolladas y menos desarrolladas, porque el modelo OCDE, como la OCDE es un club de países desarrollados, y así se fundó, así nació, y hasta el día de hoy más o menos se ha mantenido así, porque aunque hay países que han entrado que no que pueden no considerarse desarrollados como Chile, por ejemplo, Colombia. Entonces, como nació así el modelo OCDE, es entre economías similares. En cambio, el modelo de Naciones Unidas dice, mira, es que no todas las economías son iguales, entonces no es lo mismo un convenio de doble imposición entre, por decir algo, Alemania y Francia, que entre Chile y Estados Unidos, o entre Chile y Francia, por el tamaño de la economía, por quién invierte, quién exporta capital. Y existe además a nivel mundial un instrumento, un tratado multilateral que se llama el Instrumento Multilateral, que también se suscribió en el seno de la OCDE y el programa BEPS, que es las iniciativas que se están llevando adelante para mejorar la recaudación fiscal desde la OCDE. Y vamos a conversar ahora de la red de tratados que tiene Chile y Ecuador. En este mapa pueden ver la red completa que tiene Chile de tratados. Está marcado el de Estados Unidos porque entró en vigencia hace poco y es muy importante para nosotros porque de partida no teníamos un convenio de doble imposición con Estados Unidos a pesar de la importante red de tratados que existía en Chile. Estaba desde el año 2010 que no se entraba en vigor a pesar de que estaba firmado. Y aquí también tenemos en azul marcados los países con los cuales Chile ha activado el instrumento multilateral. En el caso de Ecuador, esta es la red de convenios de Ecuador, no es suscriptor del instrumento multilateral, así que no aplican entre ellos. Pueden ver que la red de convenios de Ecuador es bastante interesante también. En general coincide con la chilena, hay países en los que no coincide, por ejemplo Rumania, Chile no tiene convenio con Rumania y Ecuador sí. Y ahora vamos a hablar en concreto de el Tratado Chile-Ecuador. Está suscrito el año 2004, es de los primeros convenios que firmó Chile de doble imposición en esta tendencia que se inicia a partir de los años 2000. Perdón, este es el Pacto Andino, ¿ah? Es el convenio del Pacto Andino que estamos hablando acá, disculpen. En este están Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ellos usan este modelo. La característica del tratado del Pacto Andino es que los pagos solo se retienen en la fuente y no se tributan en el país de residencia. Entonces, funciona por un mecanismo de exención. Por ejemplo, una empresa ecuatoriana prestándole servicio a una empresa peruana, manda su factura, Perú le va a hacer una retención a esa factura y que una vez llegue ese ingreso a Ecuador no va a ser considerado tributable en principio porque ya pagó impuestos de acuerdo al convenio en Perú. Em,
Las tasas que aplican en los países, porque aquí se aplica la tasa doméstica, Bolivia 12,5, en general entre las diferentes categorías de ingresos. Colombia tiene tasas diferenciadas, 20% en dividendos, por ejemplo, intereses 5, 15 y 20, regalías 20%, servicios técnicos 20%. Ecuador, sus tasas son dividendos 10%, intereses 25%, regalías 25% y servicios técnicos 25%. Y en el caso de Perú, estas tasas son 5%, intereses 4,99 si son préstamos bancarios, 30% general, regalías 30% y servicios técnicos 15%. Ahora sí entramos en el convenio de doble imposición Chile-Ecuador. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, su contenido y aplicación práctica al final. Es del año 99. Fue, como les decía, de los primeros convenios que llegó a firmar Chile, entró en vigor el año 2004, de ahí me produjo la confusión. Estos son los contenidos del convenio. Primero, la definición de residente, quiénes son residentes, y es muy importante saber quién es residente, porque solo los residentes de un estado parte de uno de estos convenios tienen derecho a invocar los beneficios del convenio. Y esa residencia se acredita con un certificado de residencia fiscal que tiene que emitir la autoridad tributaria. Entonces, el que quiere ocupar un convenio obtiene este certificado de residencia, lo envía junto con su factura para que en aplicación del convenio pueda, si es que se da el caso, no aplicar, por ejemplo, una retención en la fuente. Una definición de emisión muy importante en los convenios es establecimiento permanente, la vamos a hablar en detalle, y enseguida vamos a conversar lo que llamamos normas de atribución, porque lo que hacen los convenios es distribuir competencias tributarias entre los miembros. Entonces, aquí puede ser que cobre uno y no el otro, puede ser que cobren los dos, y en ese caso si cobran los dos impuestos, hay que darle alivio para evitar precisamente la doble imposición, que es lo que persiguen estos convenios. En principio, partimos con el concepto residente. Toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado está sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede, dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análogo. En el caso de las personas naturales, hay diferentes criterios, a veces domiciliados, dónde está su familia, dónde está su trabajo. Hay otro que dice residencia, cuántos días pasó, porque gente que circula a través del mundo, vive en diferentes partes, entonces cuánto estuvo acá, cuánto estuvo allá, y normalmente si pasa 183 días, en 12 meses le dicen usted se convirtió en residente. Vamos al concepto de establecimiento permanente. El establecimiento permanente, el concepto tradicional, es un lugar fijo de negocios a través del cual se lleva, una empresa realiza todo o parte de su actividad. Ejemplos son oficinas, talleres, em, y también hay situaciones que son asimiladas a, a este lugar fijo de negocio. Por ejemplo, si se está prestando servicios por un plazo determinado, por personal de una empresa, se puede generar un establecimiento permanente. O bien si se desarrolla una obra o proyecto de construcción y este proyecto de construcción dura más de 6 meses. En el modelo OCDE, esos 6 meses son 12 meses. Y en la situación de esta prestación de servicios por más de 183 días dentro de 12 meses no está contemplado en el modelo OCDE. Estas dos situaciones están contempladas en el modelo de Naciones Unidas, para que se vayan dando una idea. También se puede producir un establecimiento permanente cuando una empresa tiene un mandatario exclusivo que tiene poder para concluir contratos en representación de su mandante, que es la empresa extranjera. También en el caso del convenio Chile-Ecuador se considera que hay un establecimiento permanente cuando se cobran primas de seguro por riesgos que existen en ese país. Y cuando hay un agente independiente, eso no se considera en principio un establecimiento permanente. Ahora, hay situaciones que se consideran preparatorias y que por lo tanto no llegan a generar establecimiento permanente. Cuando les dije un lugar fijo de negocio, dijimos una oficina, un taller, no dijimos una bodega, porque una bodega puede ser, aunque es un lugar fijo de negocio y uno deposita mercadería, si uno la tiene ahí para mantenerlo para una operación posterior, como dice aquí, almacenarla, exponerla o entregarla o transformarla por otra empresa, no hay establecimiento permanente. Entonces, hay un lugar fijo de negocio, hay mercadería, pero no se genera establecimiento permanente. O bien de mantener un lugar para compra de mercadería, tampoco genera un establecimiento permanente. Ahora, ¿qué importancia tiene tener un establecimiento permanente? Es algo que vamos a conversar más adelante. Esta es una norma importante que dice el hecho que una sociedad residente, esto todo está en el artículo 5.º del convenio,
que una sociedad residente de un estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro estado contratante. O sea, una sociedad chilena tiene una filial en Ecuador o una empresa ecuatoriana tiene una filial en Chile. ¿Esa filial es un establecimiento permanente? La respuesta y lo que dice el convenio es no. Eso no es un establecimiento por sí. Ahora, si usted ocupó esa filial como mandataria, eso se va a convertir en un establecimiento permanente por ser mandataria, no por ser filial. Los criterios de atribución para estas normas son la fuente y la residencia. Y en la práctica, ¿cómo funciona el convenio? Las alternativas. Puede ser que solo se pague impuesto en la fuente, solo en la residencia y no en la fuente. Puede ser que se comparta sin limitación, o sea, puede grabar el estado fuente, puede grabar el estado residencia y también puede compartirse una tributación con limitación. Graba el estado fuente con una tasa máxima y el estado residencia va a grabar esa renta y va a descontar en estos casos los impuestos que se pagaron en el otro país. En el caso de inmuebles, se parte del principio que el país donde están los inmuebles situados tiene derecho a gravar las rentas que deriven de esos inmuebles. En artículo 7, este se llama beneficios empresariales. Es el artículo que podríamos decir más importante de los convenios, es el que tiene mayor aplicación y el tema es que el artículo 7 dice, y se llama, pero quiero aclarar algo, se llama beneficios empresariales y lo que quiere decir en realidad son utilidades obtenidas por empresas. Es el tratamiento que se le debe dar a las utilidades que obtiene una empresa que tiene un establecimiento permanente en otro país. ¿Qué dice el artículo 7? Que no se pueden gravar las rentas de una empresa extranjera a menos que tenga un establecimiento permanente. Si tiene establecimiento permanente, ahí el estado fuente va a poder grabar. Cuando tiene establecimiento permanente, lo que acabamos de decir recién, si tiene un lugar fijo de negocio, si tiene un mandatario, si una empresa aseguradora que está cobrando primas. Si se da la situación de establecimiento permanente, lo que debería ocurrir es que la empresa que genera ese establecimiento permanente tiene que hacer un inicio de actividades, tiene que registrarse en el país y empezar a declarar sus impuestos por las rentas locales para de esa manera poder además deducir los costos asociados a esas ganancias que se está obteniendo. Entonces, la obligación normalmente sería registrar el establecimiento permanente. Fíjense que en el caso de Chile, se da en la práctica que le dice, mire, usted tiene un establecimiento permanente en Chile porque se dan las condiciones. Aplique la retención, el que está pagando la factura, y con eso yo me doy por satisfecho. No necesito que venga usted a registrarse como un establecimiento permanente. Entonces, eso se ha dado en la práctica, hasta donde entiendo no ha cambiado, pero la idea de los diseñadores de estos convenios es regístrese, lleve contabilidad y pague impuestos por la utilidad que genere ese establecimiento permanente. Y se le considera una empresa separada para estos fines. Ahora, cuando uno hace una agencia o sucursal que la establece formalmente de una empresa en otro país, en ese caso también hay establecimiento permanente. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras son un establecimiento permanente, ¿ah? Que podríamos llamarlo de jure, por oposición a este otro que es de facto, porque dadas las condiciones se genera el establecimiento permanente. En cambio, en el otro uno va, realiza una serie de pasos legales para poder crear ese establecimiento permanente, como les digo yo, registro de comercio en Chile, escritura pública, publicación en diario oficial, etc. La importancia, como les decía, de registrarse es que se van a poder deducir los gastos. Si no se registra el establecimiento permanente en el país donde se está generando, no se va a poder hacer esta deducción. Y les digo, se trata como una empresa separada, por lo que su utilidad se tiene que determinar año a año. Y lo importante, le decía el artículo 7, es porque tiene aplicación residual a través de todo el convenio. Artículo 8. Transporte internacional. ¿Dónde se paga impuesto? ¿Dónde pagan impuestos las empresas de transporte internacional? Dice el artículo 8, solo en el estado de residencia. Y esto, antes de que Chile tuviera convenios de doble imposición, había suscrito muchos tratados internacionales para el transporte internacional, algunos aéreos, otros por tierra, y se recogía este criterio, solo se paga impuesto en el estado de residencia. Entonces, esa es la razón por la cual las aerolíneas normalmente no tienen filiales en los países, sino que tienen agencias. Entonces, por ejemplo, American Airlines en Chile no opera como una empresa, una sociedad chilena, sino una sociedad, una agencia de sociedad extranjera. ¿Y para qué? Para no pagar impuestos en Chile. Solo paga impuestos en el estado de residencia, que en este caso sería Estados Unidos.
Dividendos. Esta es una situación donde hay tributación compartida y tiene algunas particularidades. Primero, el artículo 10 solo se aplica a Ecuador. A Chile no se le aplica, no aplican estas tasas que estoy mencionando aquí, porque hay una norma en el tratado que dice que estas tasas no se van a aplicar a Chile mientras Chile permita deducir del impuesto al dividendo, que es el 35%, según la ley de renta, los impuestos pagados por la empresa que hace la distribución en un 100%. O sea, se mantuvo el sistema de integración en que el impuesto de primera categoría, como se llama en Chile el impuesto que pagan las empresas por sus rentas, se acredita en un 100% contra el impuesto al dividendo, que es el impuesto adicional, como se llama, del 35%. Entonces, en el caso de Ecuador, si hubiera un dividendo, y esto es tratado, no es norma doméstica, si por el tratado, digamos, hay un dividendo que se está pagando de Ecuador a Chile, el máximo que se puede cobrar es un 5% de retención, siempre y cuando el que está recibiendo el dividendo tenga a lo menos un 25% de participación en la empresa que hace la distribución. Si tiene menos de un 25%, la tasa es 15%. Esto lo acabamos de explicar, que el artículo 10 solo se le aplica a Ecuador porque Chile hace siempre esta reserva, digamos, en los tratados que se le llama en la práctica la cláusula Chile. Que eso también tiene repercusión en la legislación interna. Intereses. Aquí hay tributación compartida. La tasa que estaba contemplada originalmente en el convenio fue modificada por aplicación de una cláusula de la nación más favorecida que contiene el propio tratado, que dice que si Chile o Ecuador le dan condiciones más favorables a un tercer país, esa condición más favorable tiene que aplicarse en este convenio. Entonces, por ejemplo, a raíz del convenio con Japón, se activó la cláusula de nación más favorecida con el convenio en Ecuador y se genera esta tasa del 4% como retención máxima por intereses que pagan bancos, compañías de seguro y también ventas a crédito. El 5% es la retención máxima cuando se trata de bonos bursátiles y el 15% en los demás casos, y este 15% es la tasa que originalmente tenía el convenio como regla general para todos los casos. Regalías o royalties, estos son los derechos que se pagan por el uso de propiedad intelectual normalmente. En este caso, la tasa máxima es 10%. Ejemplo, derecho de autor, patentes, marcas. En algunos convenios, que no es el caso de Ecuador, se asimilan a situaciones, al pago de regalías, la prestación de servicios técnicos y asistencia técnica. Por ejemplo, en Ecuador, el convenio Chile con Argentina, con Uruguay, con Colombia y con Brasil, pone los servicios en el artículo 12. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está viendo el servicio, convenio por convenio, dónde está regulado. Por regla general en Chile no están en el artículo 12, pero hay convenios que sí, como les digo. Aquí tienen un cuadro comparativo de tasas máximas por convenio. Entonces, Argentina puede ser 10 o 15%, los intereses 4,12, las regalías 3, 10, 15. Tenemos el caso de España, que tiene un buen convenio, 5 10 dividendos, 4, 5, 10 intereses, tasas, siempre tasas máximas, y 2 o 10 en el caso de royalties. En el caso de Ecuador, ya las hemos mencionado, pero para que vean aquí después puedan comparar cuando tengan la presentación, que por supuesto, si a alguien le interesa, se la podemos enviar. Ganancias de capital, aquí hay una serie de distinciones según para cómo se va a tratar. Si son bienes inmuebles, se pueden someter a imposición en el estado donde se encuentra el inmueble. Si son muebles, hay que distinguir si o no parte de un activo de un establecimiento permanente, y en ese caso sí se van a poder afectar a esa ganancia de capital que se obtenga en la enajenación de bienes muebles si están asociados a un establecimiento permanente. Si son buques o aeronaves, se le aplica el principio del artículo 8, que es solo en el estado de residencia, y, por ejemplo, la American vende un avión aquí en Chile y gana dinero por esa venta, no, Chile no puede cobrar impuestos. Y como regla por defecto, en otras categorías de ingresos que pueden significar ganancia de capital, solo puede gravar el estado de residencia. Servicios profesionales independientes. Estos son servicios que prestan personas naturales. En el caso del artículo 7 son empresas. Por regla general no hay impuestos, salvo que existe una base fija, dice el artículo 14, o bien se dé la situación de que se estén prestando servicios por más de 183 días continuos o no en 12 meses. Entonces hay que contar los días, si se pasa va a pagar impuestos, si no se pasa no paga impuestos. El artículo 14 habla de base fija. Y el tratamiento que se da a las personas naturales es similar al que da el artículo 7 para las empresas. Entonces, ¿por qué aquí habla de base fija y no de establecimiento permanente?
Entonces, esto generó muchas discusiones doctrinarias entre los tributaristas internacionales y decían que es lo mismo, que no es lo mismo, hasta que el órgano de la OCDE, que se encarga de estar revisando el modelo, porque está constantemente en revisión, actualización, dijo, ¿sabe qué? Para evitar este tipo de confusiones y problemas, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el artículo 14 y todo va al 10, perdón, al 7. Entonces, hay convenios de doble imposición que no tienen artículo 14, y no es que no le importen las personas naturales que presten servicio, se entiende que les da el mismo tratamiento que a las empresas bajo el artículo 7. Trabajo dependiente, personas que están bajo contrato de trabajo y que van a otro país a prestar servicio. Aquí también se aplican reglas similares, si están más de 183 días, si están o no asociados a un establecimiento permanente, si es, por ejemplo, el caso de transporte internacional, y si se dan las condiciones, el Estado fuente va a poder grabar, y si no se dan las condiciones, no va a poder grabar y solo va a quedar grabado en el estado de residencia. En el caso de las pensiones, aquí hay un caso, por ejemplo, en que solo se permite grabar el estado de residencia y no el Estado que paga las pensiones. Otras rentas, artículo 21, que no esté considerando en los anteriores, ambos pueden grabar, y en este caso tendrá que ser el sistema de alivio a través de crédito, que es lo que contempla el tratado. O sea, los impuestos que yo pago allá, en Ecuador, por ejemplo, porque me retiene, porque tengo un establecimiento permanente, traigo la utilidad de Chile, puedo descontar esos impuestos contra mis impuestos chilenos. Eso es lo que se llama el sistema de crédito, por oposición al sistema de exención. Dice, usted pagó impuesto allá, entonces no paga impuesto acá. Que es como funciona el convenio de doble imposición del Pacto Andino, como el que comentamos al principio. Antes de finalizar, quiero dar un par de ejemplos de aplicación práctica que se ha dado del convenio Chile-Ecuador, oficios del año 2022, 2023. El caso del oficio ordinario 2038, 1 de julio del año 22, la consulta es: una persona natural de nacionalidad chilena y con residencia y domicilio en Chile, acaba de mudarse a vivir de manera permanente a Ecuador junto con su familia, y va a mantener el contrato de trabajo con una empresa chilena. Entonces, le dice, ¿yo soy o no soy residente chilena? Y la respuesta de impuestos internos en este oficio le dice, sí, usted sigue siendo residente chilena porque usted tiene un contrato de trabajo con una empresa chilena, entonces la consideramos domiciliada y por lo tanto va a quedar afecto a impuesto en Chile. Esto sin perjuicio de que Ecuador también la pueda considerar a usted residente en Ecuador. Entonces vamos a tener que aplicar lo que se llama la norma de desempate, en ver cuál de los dos es residente, porque uno tiene que ser el residente cuando hay un convenio, uno no puede ser residente en los dos, porque si no, ¿dónde pagan los impuestos? ¿Dónde descuentan los créditos? Ese es el problema que se produce. Por eso es indispensable que cuando se dan estas situaciones, esa persona llegue a tener una sola residencia. Y por supuesto que va a tener un problema si los dos países están diciendo que es residente en cada uno de ellos, como se da en este caso, situación concreta, de una persona que está viviendo en Ecuador, tiene todo allá en Ecuador, pero sigue prestando servicio a una empresa chilena. En todo caso, el oficio dice, mire, esto se puede producir el problema y habrá que verlo con la autoridad tributaria ecuatoriana en definitiva, para ver si esta persona va a quedar como residente en Chile o en Ecuador. Otro caso es del año 2023, de 5 de enero, oficio número 35, una empresa chilena cuyo rubro es la telemedicina, presta servicios de telemedicina ejecutados por un profesional ecuatoriano que vive en Ecuador. Se le dice aquí, este profesional no le presta servicio en Chile. Las consultas que se le hacen: si los ingresos por los servicios de telemedicina prestados en Ecuador por el profesional ecuatoriano a través de una plataforma de telemedicina está sujeto a impuestos, y cuáles son esos impuestos, si se debe retener impuestos adicionales y declarar en el formulario 50, si se debe realizar una declaración jurada, la 1912, y luego consulta de qué forma la empresa chilena registra en su contabilidad el pago de honorarios realizados al profesional ecuatoriano. Impuestos Internos le responde, en principio le dice, bueno, esos honorarios pueden quedar afectos a un 15%, a un 35%, que son las tasas domésticas, 15% servicios técnicos, 35% tasa general de servicio. Entonces dice, lo anterior, salvo que el profesional ecuatoriano sea residente en Ecuador, de acuerdo con el convenio, y las rentas puedan clasificarse en el artículo 14 del referido convenio, en cuyo caso los honorarios solo quedarán sujetos a imposición en Ecuador. Entonces aquí el Servicio de Impuestos Internos le está confirmando el funcionamiento del convenio. Ahora dice, en la medida que sea aplicable el artículo 14 del convenio,
que estamos hablando, no sería procedente efectuar retención alguna y no aplicaría el formulario 50. Después le dice, mire, la declaración jurada 1912 fue reemplazada por la 1946, la cual tiene que ser presentada por los agentes retadores en Chile de conformidad con el número 4 del artículo 74 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y a la última consulta le dice cómo se contabiliza, le dice sin perjuicio lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes del Código Tributario, no compete a este servicio pronunciarse sobre cómo la empresa chilena debe registrar en su contabilidad el pago de honorarios realizados al profesional ecuatoriano. Entonces, estos son dos ejemplos que me parecen interesantes para que vean ustedes que esto no es, como decía un profesor en la Universidad de Música Celestial, sino que tiene vida, la gente lo ocupa permanentemente, se hacen muchas consultas en la práctica y esto se da respecto a todos los convenios, por supuesto, y si son similares, uno puede ocupar la jurisprudencia de uno en otro. Eso sería, no sé si hay preguntas que te quieran hacer. Voy a retirar la presentación. Muchas gracias, Omar. Sí, por el momento vemos que no hay consultas al respecto. Queremos enfatizar que tenemos presencia en más de 12 países en todas las Américas. Por si desean hacer alguna consulta no relacionada con Ecuador o con Chile, sino con cualquier otro país en donde tenemos presencia, pueden comunicarse con nosotros. La consulta que hacen es que si va a haber un link o información acerca de este webinar, sí se les va a enviar un correo de seguimiento el día de mañana, en donde ustedes pueden contestarlo indicando qué necesitan, si la presentación o el link del video, y si necesitan alguna otra asesoría en cuanto a consultas ya más detalladas, también la pueden incluir en este correo de seguimiento para poderles brindar una asesoría sin costo. Esta asesoría inicial no tiene costo, así que lo pueden dejar de una vez por escrito en este correo de seguimiento. Agradecerle igualmente a ProEcuador a través de Santiago Benítez su exposición el día de hoy, quien también dejó sus contactos y nos va a compartir su presentación por si la desean solicitar. Y igualmente, no sé si se quieren despedir ambos acerca de esta webinar. Santiago, está sin audio. Ahí estamos. Sí, no, más bien muchísimas gracias Marta y Omar por esta oportunidad igual de acompañarlos en el webinar de hoy. Y nada, todos, como saben, todos los que se conectaron el día de hoy pueden sin ningún problema contactarnos. Acá nuestra razón de ser a las finales es de nuevo ayudar a que más productos Servicio de Ecuador llegue a Chile o cualquier tipo de negocio que se pueda dar entre las partes. A nosotros nos interesa dar nuestro apoyo para que esos temas pasen. Así que acá las órdenes de la oficina y nada, muchas gracias Omar por la presentación, súper claro todo. Gracias, Santiago. Muy amable, les agradezco el interés a los participantes y como se les escribió el correo ahí que pueden solicitar la presentación. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Que pasen un muy buen día. Gracias, Sebastián, Santiago y Omar. Santiago. Buenos días con todos, hasta luego. Hasta luego.